En un fallo sin precedentes en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en obra pública e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. La Fiscalía condena a Fernández del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado entre el 2007 y el 2015 con la adjudicación de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Se trata de la primera vicepresidenta en recibir una condena por corrupción en ejercicio de su cargo. Imagínense que varios jueces conservadores del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y del Consejo General del Poder Judicial se juntan con varios cargos públicos del PP para irse de viaje a la mansión que tiene un multimillonario extranjero, por ejemplo en Canarias. Ahora imagínense que el multimillonario anfitrión pudo hacerse su mansión gracias a los favores judiciales que le habría hecho el juez Alba, contra toda la legislación urbanística española. Sigan imaginando conmigo y piensen ahora que en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando llegan, les están esperando y les reciben con abrazos Mauricio Casals y Antonio García Ferreras de A3 Media, empresa que les está pagando el viaje y la estancia a sus señorías. Ahora imaginen que las fotos de los abrazos en el aeropuerto aparecen publicadas en la prensa. Imaginen que después se publican unas conversaciones de un chat de Telegram en el que están todos los implicados y en el que se están mandando notas de voz en las que proponen falsificar facturas, no reconocer que A3 Media les paga el viaje, en las que se jactan de no responder a las preguntas que ya les están haciendo algunos periodistas, en las que ponen a caldo a varios digitales de izquierdas por publicar la noticia del encuentro en el aeropuerto y en las que el consejero de seguridad de Ayuso, presente en el viaje, dice que cuando llegue a ser ministro del Interior va a disolver a la Guardia Civil por haber filtrado las fotos del aeropuerto. Sigan imaginando. Imaginen que los jueces del viaje son famosos por haber dejado sin escaño a Alberto Rodríguez, por haber inhabilitado a Isa Serra y por haber instruido todas las causas contra Podemos venidas y por venir. Imaginen que en el viaje han ido Marchena, García Castellón y el juez Escalonilla, por ejemplo. Es evidente que si esto pasara en España, Ferreras no lo sacaría en La Sexta, Pastor no lo verificaría en su programa y algunos periodistas de esos progres o liberales acusarían a Podemos de hacer victimismo. Pero hombre, algo de escándalo sí que habría, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que ha pasado en Argentina, con jueces y políticos de derechas de allí y con el grupo mediático El Clarín, que se fueron todos juntos pagados por El Clarín a la mansión de un multimillonario. La trama que une a millonarios, jueces, empresarios mediáticos, periodistas y políticos de derechas en su cruzada contra el peronismo de izquierdas y contra Cristina Fernández de Kirchner representa hoy uno de los paradigmas más completos para entender cómo funciona el lawfare que en España conocemos bien. Hoy en La Base hablamos de cómo esa mafia intenta destruir por la vía que sea a Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de los intentos repetidos, constantes, sostenidos de destruir a Cristina Fernández de Kirchner. Nuestra matemática Sara Serrano nos va a hacer una recopilación de todos los datos para comprender qué es lo que le han hecho y le hacen a esta dirigente político. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín, como siempre, bien cargado de biodraminas, analizará el tratamiento mediático del caso. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver Clarín, que dice que, por cierto, quiere que pierda la selección argentina el Mundial. Si uno ve Clarín, todo es contra la selección y tal. Ahí llega el nivel de esta gente. No quieren que gane, no sé, con este gobierno Argentina. Atención a esta acusación de Manu Levín. Manu Levín acusa a Clarín de querer que la selección argentina pierda el Mundial. Si aparecen incendiadas las instalaciones de Clarín, ahí tienen al responsable y al culpable, Manu Levín. Ina Finogénova nos va a dar detalles de este encuentro tan interesante en el que había jueces, agentes de inteligencia, dirigentes políticos del macrismo, en la casa de un millonario, todo ello pagado por el Clarín, ¿verdad, compañera? Un viaje muy burdo, sí, vamos. Pero fueron,
de viaje. Y contaremos hoy desde Buenos Aires con Alfredo Serrano, que nos dará algunas de las claves para entender la situación política. Hoy, un día en el que todos estamos pendientes de ese partido que juega Argentina contra Croacia. Aquí en la base le vamos a Argentina. Antes decía Manu Levín, hay que ver con el Boric, que seguro que le va a Croacia. Que le va a Croacia. Y yo le decía, hombre, es chileno y es descendiente de croatas, ¿cómo no le va a ir a Croacia? Pues nosotros aquí vamos con Argentina. ¿Arrancamos, Lolo? La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. Supongo que tú no le vas a Croacia, ¿no? Yo es que el fútbol no... Uy, es transversal, fútbol, es equidistante. Soy ¿Qué del daño han partido hecho verde clarito. las magdalenas? En fin. Bueno, el pasado martes se hizo pública la sentencia que condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta fue condenada por fraude a las arcas estatales en el contexto de las obras públicas realizadas entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, que es precisamente la región de origen de los Kirchner. En esa provincia la mayoría de los contratos de vialidad los ganaba un amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Según concluye el tribunal, la obra pública de Santa Cruz fue sistemáticamente adjudicada a Lázaro Báez y eso significó un beneficio ilegítimo para Cristina Fernández. En total, Báez, condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, habría obtenido el 80% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el periodo en que los Kirchner gobernaron el país. Sí, sin embargo, tal y como han señalado también desde la defensa, parece que hay, por decirlo suavemente, algunas inconsistencias en la sentencia. Hay, sí. ¿no? Para empezar, en todos los casos, las adjudicaciones a Báez fueron licitaciones públicas, que además nunca fueron objetadas por las otras empresas competidoras. Además, la acusación de una cartelización organizada desde el Estado fue finalmente desestimada durante el juicio y la acusación de asociación ilícita que pesaba sobre la vicepresidenta tampoco prosperó. En segundo lugar, durante el juicio no se exhibió ni un mensaje, ni un correo electrónico, ni el testimonio de ningún testigo que consiguiera relacionar a la vicepresidenta con Báez o que denunciara irregularidades. Para que nos hagamos una idea, uno de los testigos, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, no vio sobreprecios tampoco en estas obras. Los demás testigos sostuvieron que Lázaro Báez, más allá de ser amigo de los Kirchner, tenía todo el personal y toda la maquinaria necesaria para hacer justamente aquello que se había encargado, ese tipo de obras. Finalmente, los fiscales y los jueces tuvieron que recurrir a otra causa judicial, la de Otesur Los Sauces, en la que Cristina además había sido absuelta. Es decir, que como en el juicio por las rutas de Santa Cruz no encontraron nada, la condenan por otra causa que está sobreseída. Por lo que sea. Exactamente, como no pudieron recurrir a nada del propio proceso, tuvieron que acudir a pruebas sacadas de otros expedientes. Pero no acaba aquí la cosa. Tal y como contó Ina precisamente aquí hace unos meses, el fiscal del proceso contra Cristina Kirchner, Diego Luciani, fue fotografiado jugando al fútbol junto con uno de los 3 jueces del tribunal, con Rodrigo Uriburu. Y para más Inri, el torneo de fútbol se celebraba además en la casa del expresidente Mauricio Macri, que fue el presidente famoso por nombrar muchos jueces a dedo. A ver, que yo me entere de esto. O sea, que el fiscal que acusa a Cristina Fernández de Kirchner estaba jugando al fútbol con el juez del tribunal que condena a Cristina Fernández de Kirchner en la casa del principal adversario político de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri. ¿Se imaginan a García Castellón jugando una pachanga con Escalonilla en casa de Feijóo? Sí, ¿no? Bueno, Pues, García Castellón jugando al fútbol, yo no sé si me lo imagino, quizás jugando al golf, sí, ¿no? o quizás O al tenis, al golf. algo así. Bueno, seguimos con Argentina porque ha habido más veces en las que Macri se ha relacionado con jueces involucrados en causas contra la oposición y en especial contra Cristina Fernández. De hecho, el expresidente reconoció en una entrevista en Todo Noticias, el canal de televisión argentino perteneciente al Grupo Clarín, del que luego nos hablará Manu, que había jugado al tenis al menos una vez con un juez que tenía a su cargo una causa precisamente contra la vicepresidenta. El hecho de que los jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción, revisando... Hablemos en plural. Un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo, porque teníamos amigos comunes. Bueno, a ver, esto son cosas que pasan en el hemisferio sur. Nosotros Aquí no. aquí tenemos una democracia plena. ¿Os imagináis aquí, no sé, a la fiscal general del Estado reuniéndose a escondidas en un piso con Eduardo Inda el día que Villarejo sale de la cárcel? Y si tal cosa ocurrió,
no tiene la más mínima importancia. Es decir, Willy Veleta hizo una cosa que no tiene la más mínima trascendencia para el periodismo. Hubo un pacto de silencio entre esos periodistas que además son tan miserables que ni siquiera nadie les invita a jugar al tenis, ni a jugar al pádel, ni nada. Qué desgraciado. Bueno, ¿y qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, el próximo mes de marzo el tribunal que ha condenado a Cristina, al integrado entre otros precisamente por el juez Uriburu. El juez Uriburu era el juez que jugaba al fútbol en la casa de Macri. Igual que Pedro J, que jugaba al pádel con José María Aznar. Bueno, decía que será en el mes de marzo cuando estarán públicos los argumentos de la sentencia condenatoria. Será a partir de entonces cuando la defensa de Kirchner podrá apelar el fallo en primera instancia ante la Cámara Federal de Casación y en última instancia en caso de que se ratifique finalmente la condena ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podría presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2023. Sin embargo, la vicepresidenta ya ha anunciado que no será presa de las maniobras judiciales y no se va a presentar como candidata a las próximas elecciones. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Bueno, en la decisión de no concurrir a las elecciones ha pesado también el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre cuando intentaron disparar a la puerta de su casa. Ya entonces la vicepresidenta negó la hipótesis de que el atacante se tratara de un lobo solitario y argumentó que la judicatura y los medios de comunicación generaron precisamente el caldo de cultivo propicio para que atentaran contra su vida. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Bueno, en el discurso que hizo desde su despacho poco después de que se conociera su condena, Cristina también denunció la estrategia que la mafia judicial ha desplegado contra ella y la existencia de un Estado paralelo. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Bueno, para dimensionar la estrategia de acoso y derribo judicial de la que ha sido víctima Cristina Fernández, quería dar unos datos publicados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y que además se pueden consultar en su página web. Tal y como recoge el informe, desde 2004 hasta la actualidad se han realizado nada más y nada menos que más de 650 denuncias e imputaciones contra Cristina Fernández. Lo curioso de todo esto es además que muchas de ellas han sido realizadas por las mismas personas. En concreto, hay al menos 6 personas que han realizado entre 20 y 74 denuncias cada uno de ellos. Destacan Daniel Ignacio Sarwer, presidente de la agrupación restauradora macrista. ¡Qué casualidad! Con 74 denuncias. Bueno, Sarwer ha sido acusado de estafa por el fiscal Federico Delgado y denunciado por asociación ilícita y estafa también por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Le sigue de cerca el empresario Juan Ricardo Musa, con 73 denuncias. Desde los años 70, Musa ha sido 24 veces candidato a algún proceso electoral, pero nunca ha resultado elegido. Su mejor resultado, de hecho, lo alcanzó cuando se presentó en 1999 como candidato a presidente de la Nación por la Alianza Social Cristiana, cuando solo obtuvo apenas 60.000 votos. Musa mantuvo además una estrecha relación con Carlos Menem, el presidente que desmanteló el Estado argentino, y de hecho fue una de las personalidades que le acompañaron en su toma de posesión. Además, Musa ha declarado en diversas ocasiones su admiración por el líder ultraderechista Javier Milei. Otra de las principales denunciantes es José Lucas Magioncalda, presidente de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, responsable
del área legal de la Fundación Apolo y asesor de Republicanos Unidos, el partido liderado por Ricardo López Murphy, que fue consultor del Fondo Monetario Internacional y que desde su breve periodo como ministro de Economía, duró apenas 15 días con De la Rúa, eliminó becas, abarató despidos y acabó también con las pensiones. Bueno, viendo los enemigos de Cristina es bastante fácil entender lo que ha pasado. Gracias, Sara. A ti. Pero que espero que el pueblo salga y que la convoquemos y que digamos que estamos presentes y que estamos con ella. Hoy muchos fueron obedientes y se quedaron en sus casas, pero desde los jubilados, de la persona que trabaja, desde los que recuperaron la UH, todos tendríamos que estar acá. Manu Levín, ¿qué nos traes? Pues vamos con ello. Titulares al banquillo. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, el proceso para proscribir a Cristina Fernández de la política argentina, al igual que sucede con otros líderes populares, tiene una dimensión clave que es mediática, que cuando uno dispara día tras día, semana tras semana, mes tras mes contra una determinada figura, usando para ello los cañones ideológicos más poderosos que existen en nuestra época, que son los grandes medios de comunicación, y contando además con operadores judiciales, pues lógicamente uno va erosionando y va destruyendo la imagen pública de ese personaje. Creo que esto de algo te suena a ti, ¿no, Pablo? De algo me suena. De algo te suena. Bueno, pues vamos a ver hoy un par de ejemplos de cuál es ahora mismo el discurso mediático dominante en Argentina sobre Cristina o contra Cristina, que es básicamente el de todas las teles y diarios del país, salvo quizá, bueno, Página 12, C5N y algunos medios alternativos como Futurock o Crisis o La Pizarra. Vamos con el aquelarre. En primer lugar, igual que hicimos ayer en el programa sobre Perú, veamos el informe que ha hecho sobre esto CELAC, que además hoy tenemos en el programa a su director Alfredo Serrano. Cristina Fernández de Kirchner en los medios, se llama el informe, publicado la semana pasada. Primera variable que se mide, índice de presencia mediática. Y una conclusión. Los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, mencionaron a Cristina en noviembre en 6 de cada 10 y en 7 de cada 10 portadas respectivamente. Algunos días incluso aparecieron 4 o hasta 5 menciones a Cristina en la misma portada. Vamos, que cada mañana en el kiosquito de prensa de al lado los argentinos pueden encontrar toda una antología de titulares sobre Cristina y no precisamente amables. No precisamente amables, total. Siempre se desayunó un café con 2 medialunas. Bueno, ahora se desayuna un café, 2 medialunas y 3 tapas de diario contra Cristina. Si no, no está completa la cosa. Para que lo entiendan los espectadores españoles, es como esas portadas del diario El Mundo en la que en 6 de cada 7 noticias, 7 son noticias contra Podemos. ¿Le suena, verdad? Se parece un poco, sí. Y segunda variable que se mide en el informe de CELAC, el grado de negatividad de los titulares. Y la conclusión que no sorprendió a nadie. En Clarín, el 64% de los titulares sobre la vicepresidenta son negativos y prácticamente igual, el 62% en La Nación. Fijaos, un ejemplo que aúna un poco ambas cosas, la hiperpresencia en las portadas y la negatividad de los enfoques. Portada de Clarín del 24 de agosto de este año, 2022. Foto principal, Cristina con cara desagradable y con gesto mussoliniano, dictatorial. Debajo de la foto, tema del día, una defensa política y no judicial. Titular principal de portada, Cristina intentó vincular a los fiscales y los bolsos de López con el macrismo, como diciendo, intentó escurrir el bulto y culpar de sus problemas a la oposición, ¿no? Otro titular de la misma portada, jueces custodiados. La Corte Suprema ordenó reforzar la protección al tribunal que juzga a la vicepresidenta, que es un titular, creo yo, que busca activar en las mentes de los lectores los imaginarios sobre la muerte del fiscal Nisman. Y otro titular más de la misma portada. Todos somos ladrones. El eje de Cristina para fundamentar su defensa. En fin, es un clásico moderno. Clarín obsesionado con Cristina y disparando con ametralladora en sus portadas. ¿Pero qué se está diciendo ahora a raíz de la sentencia? ¿Qué dicen las televisiones? Pues casi todas las televisiones, salvo C5N, lo decía al principio, están exultantes con el fallo judicial que todavía no es firme, pero que condena a Cristina a prisión y la inhabilita a perpetuidad. Os pongo un ejemplo rápido. Diego Seigman, entrevista en el programa Solo una vuelta más del canal TN, al que antes se refería Sara, a la diputada derechista Mariana Subich, ya veis que no hay ninguna mala intención en la elección de la invitada, para que valore la condena a la vicepresidenta. La realidad es que la vicepresidenta en ejercicio, esto lo han mencionado muchas veces, no es la primera vez que se condena a una persona en ejercicio, una vicepresidenta en ejercicio, por haberse robado un país. Yo creo que
es el inicio de un extraordinario camino para la Argentina. Para nosotros, obviamente, ella es la jefa de la asociación ilícita que perpetró el latrocinio más grande de la historia. Y esto no termina acá. No fue condenada por asociación ilícita. No, pero no termina acá. Como un compendio de clichés, o sea, lo de Todo haberse junto. robado un país, no sé, lo llevo oyendo años de esos medios. El inicio de un extraordinario camino para la Solo les Argentina. falta tirar confeti en directo. Les faltó tirar el confeti. Y ojo a eso de, para nosotros Cristina es la jefa de la asociación ilícita, que el periodista le replica que no ha sido condenada por eso, pero Da igual. Solis le dice, ya, pero esto no ha acabado, esto no terminó acá todavía. Ya veis que está muy contenta la derecha y también que no van a parar, que van a seguir hasta que hayan logrado desactivar por completo la figura política de Cristina Fernández. Otro ejemplo, alegato de Alfredo Leuco, un conocido personaje mediático derechista, en su programa en La Nación Plus, porque sí, La Nación, el diario La Nación también tiene una televisión. Ya sabéis, la pluralidad y la libre competencia que caracteriza al poder mediático en todo el mundo. Dale al play. Aquellas operaciones asquerosas, los aprietes e intimidaciones a jueces y a fiscales cayeron en saco roto. Fracasó estrepitosamente el operativo para blanquear la figura de Cristina. Los diarios del mundo lo dicen con toda claridad. Con todas las garantías constitucionales, la 2 veces presidenta de la Nación fue condenada por ladrona. La ladrona de la nación, como dicen los hashtags en las redes sociales. Se hizo justicia. No hubo pelotón de fusilamiento, hubo un tribunal de jueces designados durante su presidencia, como le dije antes, al igual que el fiscal Luciani. Ninguno tiene militancia política, todos tienen más de 25 años de trabajo en los tribunales. Se cayó a pedazos la falsedad del lawfare y de la mafia o la dictadura jurídico-mediática. Parece el presentador peruano de ayer. Sí, se parecen. Están todos cortados por el mismo patrón. Escolta. Están todos cortados por el mismo patrón en todos los países. En fin, ¿por dónde empezar con este corte? Tiene gracia, por abrir boca con algo, eso de los diarios del mundo lo dicen con toda claridad, Claro. como argumento de autoridad. Lo dicen nuestros periódicos, lo dicen los hashtags. Esos jueces no tienen ninguna militancia política. Bueno, es verdad que a veces se van todos juntos con los del Clarín, a casa de un millonario juntos a pescar o a beber, pero es que eso no es militancia. Es que esto es así porque lo dicen los diarios con toda claridad. Claro. Eso, bueno, la circularidad de las campañas del poder mediático. Todos los medios te decimos esto sobre Cristina. ¿Y por qué es verdad? Pues porque lo decimos todos los medios. Chúpate esa, Wittgenstein. Bueno, y es revelador también eso que dice de no hubo pelotón de fusilamiento, solo un tribunal de jueces. La verdad es que es una buena descripción de cómo Excusatio non funciona petita. este nuevo golpismo del siglo XXI. Total, en vez de un pelotón de fusilamiento, pues efectivamente, un tribunal Y de no jueces. necesitamos pelotón de fusilamiento, esta vez no necesitamos torturarles ni tirarles al mar. Tenemos a los jueces. A los jueces sin militancia política, ¿verdad, Ina? Que los jueces y fiscales que la condenaron no tienen ninguna militancia política, solo, no sé, juegan un partidito de fútbol. Minucias, no tienen ninguna importancia. Luego les hablaré un poco sobre los jueces sin De militancia todas formas, política. hay un elemento muy interesante y es que un personaje de la ultraderecha mediática como Leuco reconozca que existe el lawfare y que existe dictadura jurídico-mediática. Está reconociendo unos términos que hasta hace nada no formaban parte del lenguaje político y mediático utilizado. Porque el hecho de que la derecha se sienta obligada a discutir la existencia del lawfare en este y en otros casos, significa también que la izquierda y las fuerzas populares han logrado en buena medida hacer que se discuta de estas cosas. Lo que algunos llevamos algunos meses tratando de explicar, aunque sea desde un humilde podcast como este, ya forma parte de la discusión. Que se hable de lawfare, que se hable de dictadura jurídico-mediática en Argentina y también en este caso en España, yo creo que ya permite unos términos de la conversación que van a ser en lo político mucho más decisivos de lo que algunos se creen. Seguimos escuchando a Alfredo Leuco en La Nación Plus. La buena noticia es que si la mayoría de los argentinos sabemos procesar lo que pasó, tal vez hayamos logrado un nuevo nunca más. Un nuevo contrato social. En el 83 se dijo nunca más a los golpes de Estado y a la utilización de la violencia armada. Ojalá que este 2022 quede grabado a fuego como el nunca más a los ladrones de Estado. De nosotros, de los argentinos, depende.
Tremendo. Aquí hay otro ingrediente importante de todo este relato mediático, porque fijaos que lo que hace ahí este tipo es vincular directamente la figura de Cristina y lo que representa Cristina, nada menos que con la etapa de la dictadura militar. Dice, en el 83 dijimos nunca más a la dictadura militar y ahora en 2022 tenemos que decir nunca más al kirchnerismo, básicamente, ¿no? Más allá de la barbaridad, esto es importante porque uno de los elementos del relato democrático, popular sobre lo que sucede es precisamente explicar, y lo ha dicho aquí Daniel Toñetti en alguna ocasión, que los que ahora intentan tumbar a Cristina en el fondo son el mismo bloque histórico que bombardeó la Plaza de Mayo para dar un golpe a Perón y que después fundó una dictadura genocida y que vendió el país al FMI, son los mismos, ¿no? Y ante eso, el ejercicio que hace ahí esta estrella de la Nación Plus es intentar darle la vuelta como un calcetín a ese marco y tratar de hacer justo lo contrario, que es relacionar la etapa de la dictadura con lo que representa Cristina y no con lo que representan sus adversarios. Ejemplos del principio de transposición cada día aquí en La Base. En fin, último corte que os pongo de Leuco. Da este consejo al peronismo. Mira, el peronismo hoy entró en estado de asamblea permanente. Enseguidita Débora Plager nos va a explicar todos los detalles. Pregunto, ¿van a seguir atados al ocaso de Cristina? ¿Van a aceptar seguir secuestrados por una lideresa que sí, en su momento los llevó al paraíso del poder, pero que ahora los lleva al infierno de la cárcel? Hay una frase legendaria de un intendente del conurbano. A los compañeros los acompañamos hasta la puerta del cementerio, pero no nos enterramos con ellos, ¿eh? Quería que escucháramos esto por último, porque aquí en España la derecha y la progresía mediática también se han pasado años diciéndonos que los dirigentes que habían logrado los mejores resultados electorales y el mayor poder institucional para la izquierda española en 80 años, eran muy malos también y le señalaban permanentemente a la izquierda, desde la derecha mediática, insisto, cuáles eran los dirigentes buenos para la propia izquierda, ¿verdad? Bueno, pues ya veis que eso no es una cosa que pase solo aquí en España, sino que en otros sitios sucede lo mismo. Ya habéis oído a este periodista de derechas, Leuco, aconsejando al kirchnerismo y al peronismo que rompa con Cristina y que apuesten por un dirigente mejor, y seguro que lo dice lógicamente porque este tipo quiere que al peronismo le vaya muy bien en las próximas elecciones, ¿verdad? Aquí hay una lección política muy importante, amigos de La Base, y es que cuando la derecha mediática le dice a la izquierda cuáles son sus dirigentes buenos y cuáles son sus dirigentes malos, en realidad, al señalar a los dirigentes malos, está señalando a aquellos a los que teme de verdad. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Ina, ¿nos vamos en avión privado a una mansión de la Patagonia? ¿Te apetece? Con una salida exclusiva al laguito. Ni tan mal. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Bueno, lo acabábamos de escuchar ahora en la sección de Sara. Esto no es lawfare ni partido judicial, es un estado paralelo y mafia. Así se refirió Cristina Fernández de Kirchner al entramado que hizo posible su condena de 6 años de prisión y proscripción política perpetua. Antes hacían golpes militares, ahora les alcanza con ponerse de acuerdo entre poderes políticos, mediáticos y judiciales. Y lo podemos afirmar así con tanta seguridad porque lo que se reveló en los últimos 2 meses sobre el poder paraestatal en Argentina es un escándalo que, a diferencia de la noticia sobre la condena a Cristina Kirchner, pasó sin pena ni gloria en los medios internacionales. Qué cosas, ¿eh? Que de esto no han informado en España prácticamente ningún medio. Cuéntanos, Ina, ¿qué pasó? Bueno, voy en orden cronológico. A mediados de octubre, el diario Página 12 publica una exclusiva en la que revela detalles de un viaje en un avión privado a una mansión de más de 3.000 metros cuadrados en la Patagonia, en el lago Escondido, que pertenece al magnate multimillonario inglés Joe Lewis. Es amigo de Macri, por cierto. Lo interesante de la filtración es la lista de pasajeros, como ya lo mencionaste también en el editorial: jueces, fiscales, exministros del macrismo, por supuesto, agentes de seguridad del macrismo, actuales ministros de la ciudad de Buenos Aires, empresarios especialistas en campañas digitales. Somos un grupo de amigos súper heterogéneo y sin ningún tipo de militancia política. Los Boy Scouts. Centro citado. Son muchos los nombres, pero vamos a destacar el del juez Julián Ercolini,
el menos militante, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa Vialidad, por la que finalmente se condenó sin pruebas a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación política. ¿Y a qué fueron exactamente a ese idílico lugar a pescar? Bueno, Página 12 sugiere en esa publicación que el motivo del viaje no podía ser otro que no fuera ponerse de acuerdo para garantizar que Mauricio Macri siga impune en los casos en los que está imputado y que se mantenga la persecución judicial y mediática de Cristina Kirchner. Y podría parecernos una hipótesis sin sustento, pero lo que sucede más adelante no hace nada más que reforzarla. Durante semanas, la publicación pasa bastante desapercibida hasta que a principios de diciembre un grupo de piratas informáticos hackea el teléfono del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que estuvo a bordo de ese avión, entre otros, y publica unos chats de Telegram. Gracias a esos chats nos enteramos de una serie de cosas escandalosas. Primero, nos enteramos de que los integrantes del viaje, del que habló Página 12, se percataron de la gravedad de la información publicada antes que nadie. El mismo día de la publicación crearon un grupo entre jueces, fiscales, exministros, ministros que estuvieron a bordo y los anfitriones que los recibieron en la Patagonia y estuvieron a cargo de todos los gastos. Esos anfitriones son nada más ni nada menos que ejecutivos del grupo Clarín. Pablo Casey, sobrino del mismísimo Héctor Manieto. A ver, para que yo lo entienda, el grupo mediático más importante de Argentina se lleva de paseo en avión privado a una mansión de la Patagonia a jueces, fiscales, ministros, exministros, agentes de la seguridad pública y se los lleva allí a todos juntos. Cuéntanos de qué hablaban en ese chat de Telegram que les hackearon. De cómo responder de manera creíble a lo sucedido. ¿Qué explicación dar al hecho de que el viaje no lo pagaran ellos? ¿Cómo parar la difusión de la noticia en los medios? ¿Cómo presionar al Poder Judicial para que no los procese? Antes que nada, sugiere el juez Julián Ercolini, para nada militante, recordemos que tienen que organizar bien el discurso. No es lo mismo ser tenista que ser militante. Y puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Un señor juez, hay que ver, eso que no se le ocurra a nadie decir que si hay judicatura de derechas o cuestionar la honorabilidad de los jueces. Vaya con el juez federal argentino. También hablan de elaborar facturitas truchas para que parezca que asumieron ellos los costes. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lado Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. Por la duda, para facturita. Tremendo. Como ven, también se plantean desviar la atención de la gravedad de lo sucedido y redirigir el foco al tema del espionaje ilegal. Sí, que es verdad que podríamos debatir el dilema deontológico sobre si se debe publicar una información que es producto de un hackeo y de un espionaje. Lo que pasa es que tiene un evidente interés público esa información, ¿no? Quiero decir, o sea, como si en ese chat pues hay como una conversación sexual entre dos de estos jueces, eso no tiene el más mínimo algo privado, ¿no? interés periodístico, o una conversación de uno de sus jueces con su hijo, con su pareja o con su primo, eso no, pero hombre, están hablando de delinquir, están hablando de fabricar facturas falsas, están hablando de cómo orientar sus respuestas a la prensa porque les han pillado con el carrito fuimos víctimas helado. del espionaje legal. Claro. En un momento plantean que podrían decir que todo se trató de una excursión de pesca, pero uno de los integrantes dice que ni siquiera se inauguró la temporada, con lo cual no sonaría para nada creíble. Entonces, el director de Asuntos Exteriores del Grupo Clarín y uno de los anfitriones, Jorge Rendo, formula así la propuesta para excusarlos. Hola, estoy en la calle, van a escuchar ruido, espero que se grabe bien. Sí, ok, con el formateo, como le dice Pablo. Yo le agregaría también la frase que decíamos ayer, que o anteayer, ya perdí la cuenta,
de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Y lo segundo, si se puede, Julián, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que bueno, que gente importante de la nación también fue ahí, ¿viste? Que no... que bueno, que vos sabés quién fue. Que haya ido mucha gente importante, que si uno quisiera confabular, en realidad no se tiene por qué ir a la mansión, se confabula desde Buenos Aires. Aquí tan solo hicimos una excursión entre colegas a Bariloche, éramos amiguetes, jueces, fiscales, ministros, agentes de la seguridad, expertos digitales, y el grupo Clarín, pues como son amigos nuestros, nos pusieron un avión privado y un magnate británico nos dejó su casita de 3.000 metros cuadrados con acceso exclusivo a un lago. ¿Cuál es el problema? Si para confabular ya confabulamos en restaurantes de Buenos Aires, igual que Ferreras, Casals y Villarejo confabulaban en restaurantes de Madrid. Aquí lo que pasa es que no les hemos pillado viendo a qué mansiones se van, que alguna irán. Bueno, además de cuadrar la versión que darían de lo sucedido, hablan de quién podría estar detrás de la filtración y sospechan de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y uno de ellos dice que ya se cruzará con el jefe de la misma. Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro, que lo hago cagar, es lo que dice textualmente. ¿Nos parece alucinante, o sea, como llegados a este punto, que esta gente no esté en la cárcel, o por lo menos fuera de sus responsabilidades? O sea, que no hayan dimitido inmediatamente y que esta gente no acabe en la cárcel. Es que es gravísimo. Sí, es El ministro D'Alessandro, de cuyo teléfono salió todo, añade que si fuera ministro de Gobierno Nacional directamente disolvería a la Policía Aeroportuaria. No estaría en la cárcel, disolvería a la policía. En el chat se denota también su preocupación porque se filtren fotos y vídeos en los que se ve cómo los gerentes de Clarín los reciben en el aeropuerto. Y también hablan sobre cómo van a cerrar la causa judicial ante la denuncia del vuelo y las dádivas. Muchachos, les cuento... la fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a PI o, en su defecto, a pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones. Muy buena predisposición de la fiscal de Bariloche. No sé por qué esto me recuerda a Zaplana y Ignacio González diciendo: teniente, nos traemos a García Castellón de París y él nos lo arregla y no sé qué. Y al igual que García Castellón, seguramente la fiscal de Bariloche, que tenía buena predisposición, que según este audio que hemos podido escuchar estaba dispuesta a pedir las facturas para después archivarlo todo, seguro que no solamente no acaba en la cárcel, sino que seguirá ejerciendo como fiscal sin ningún problema, y seguro que le cae algún caso también a esta honorable señora en la que tenga que juzgar a algún dirigente político del kirchnerismo. En fin. Hablando de casos, cuando todo se filtró y se hizo público, el gobierno de Alberto Fernández ordenó denunciar a los viajeros por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. Sí, bueno, veremos cómo siguen las investigaciones y sobre todo si no las cierran tras un hipotético cambio de gobierno en el país, porque es así como parece que funciona esto, ¿no? Totalmente. Y bueno, para finalizar, esos chats son una extraordinaria confesión de varios delitos a la vez: tráfico de influencias, ofrecimiento y recepción de regalos, encubrimiento, falsificación de documentos y de pruebas, facturitas truchas, recordemos, prevaricación. Ahí vemos cómo primero se comete un delito, el de recibir un soborno viajando en un jet privado con todo pagado, y luego se cometen más delitos para encubrir ese primer delito. Una muestra perfecta de cómo el Poder Judicial, el Poder Mediático y la derecha atentan contra la democracia, conspiran para protegerse entre ellos y atacan a los adversarios amparándose siempre en el Código Penal y la ley que ellos mismos no paran de pisar. Todo eso está en esos chats de Telegram, y si con una sola cosa que sale a flote nos enteramos de tanto, imagínese lo que no se sabe todavía. Así que cuando Cristina Kirchner habló de un estado paralelo y de un estado mafioso, no fue para nada una forma de hablar. Hackers del mundo, uníos, que aquí estamos, y muy pronto en Canal Red. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Conectamos con Argentina, muy cerca de Buenos Aires. Está Alfredo Serrano. ¿Qué tal, compañero? Hola Pablo, ¿cómo estáis todas y todos?
Pues aquí estamos, hablando de Argentina. Bueno, ¿cuál es tu análisis sobre esta condena, por otra parte esperada, contra Cristina Fernández de Kirchner, que llega además en mitad del Mundial de Fútbol? Yo creo que, escuchando a Cristina en el último discurso después de la condena, ella creo que no solo le habla a Mañeto, el gran dueño de los medios de comunicación acá en la Argentina, o de los principales, Clarín, ya lo habéis hablado en el programa, sino que creo que hace un mensaje, o lanza un mensaje muy importante para la ciudadanía argentina, y es: no siempre se gobierna ganando elecciones. O dicho de otro modo, se puede gobernar a pesar de las elecciones. O dicho de otro modo, ella plantea una disputa estrictamente política, y por eso creo que saca del carril la discusión de su candidatura electoral, que ocupa muchas portadas y muchas discusiones al interior del espacio del Frente de Todos, al interior de la militancia, en los muchos medios de comunicación en la Argentina. Ella plantea que el debate y la disputa es política, y hay una discusión que hay que darla en ese pleno. De hecho, fue muy inteligente, inclusive, para que el tema del lawfare no apareciera, o la persecución judicial no apareciera como una discusión entre las élites. Ella incluso plantea que es una cuestión que afecta a lo cotidiano, a los ciudadanos, y puso ejemplos. El Poder Judicial permite que, por ejemplo, el precio de la telefonía y del Internet siga creciendo precisamente porque le llevó la contra al Poder Ejecutivo, dándole la razón a Mañeto, al dueño de los medios de comunicación. Yo creo que plantea una discusión política de envergadura, una disputa de poder que va más allá del plano electoral. Y lo que sí es preocupante, Pablo, es que esto no es un hecho puntual, sino es un capítulo más de una dinámica donde está en riesgo gravísimo la democracia en el sentido liberal que la conocemos. Y esto nos obliga, yo creo que a repensar mucho de lo que viene pasando en nuestra América Latina, y en particular en Argentina, cuando verdaderamente el gran dilema es eso: ¿quién estaría gobernando en estos momentos? ¿Para qué estarían gobernando? Y creo que Cristina se pone de frente a discutir eso. Ella suele marcar agenda y horizonte. Es muy preocupante además la normalización y naturalización que se viene dando de estos procesos pseudogolpistas, ¿no? en la región, y muy concretamente lo que pasa acá en Buenos Aires, en la Argentina. Sara. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Cristina Fernández ha anunciado que no se va a presentar como candidata electoral. Yo quería preguntarte si crees que este es el fin de Cristina como principal dirigente en Argentina. Creo que no, Sara. Creo que ella no renuncia a la política. De hecho, en una parte del discurso dice que de ninguna de las maneras va a dejar de seguir haciendo política. Creo que inclusive hay que entender con cierto relativismo la renuncia a la candidatura electoral. Yo creo que todavía van a pasar muchas cosas en este tiempo. Me parece que es un mensaje que es puertas adentro, no solo es para la gente que no estaría cercano a ella, es decir, para su militancia, para la gente que le votó al Frente de Todos. Yo sí creo que van a pasar muchas más cosas. Creo que ella no renuncia a la política. Además, las identidades políticas no se proscriben. Creo que el kirchnerismo que encarna ella, Cristina, se queda, está presente en la ciudadanía, en las discusiones, inclusive en las discusiones de la oposición. Rescatabais, ¿no?, mensajes de cómo la derecha mediática permanentemente alude y evoca a Cristina. Yo creo que el liderazgo es indiscutible, nadie le cuestiona esto al interior del frente ni afuera del Frente de Todos. Y además me parece que, insisto, todavía en términos electorales pueden pasar demasiados acontecimientos porque se van a precipitar. El lunes, de hecho, hay un evento organizado para que haya un gran respaldo mayoritario a la ciudadanía. No sé si en el fondo también hay algo de querer medir y testear y calcular cuál es el apoyo ciudadano, social, político que tiene en este momento Cristina, y a partir de ahí, insisto, ver cómo se pueden ir sucediendo los acontecimientos. Manu. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Tirando un poco más de este hilo que te preguntaba Sara, en ese puertas adentro del espacio del Frente de Todos, del kirchnerismo, del peronismo en sentido amplio, la condena a Cristina pues habrá tenido ciertas repercusiones, ¿no? Yo te quería preguntar, decías que ahora mismo la situación es, la definías, no sé, como de cierre de filas, ¿no? Como que no se discute ese liderazgo en este momento, pero bueno, yo te quería preguntar si nos
pudieras contar un poco qué ambiente se respira dentro de todo ese espacio político, si efectivamente, bueno, pues se sigue en un punto de apostar por Cristina como principal dirigente a pesar de todo lo que está pasando, o bueno, si hay otro tipo de dinámica que se esté produciendo ahí, o si hay incluso figuras que emerjan como posibles sucesoras de Cristina. Yo creo que Cristina tiene una gran habilidad como lideresa, le pasa a los líderes y lideresas en el mundo, en América Latina, y es que cada vez que habla ordena mucho el tablero político, fundamentalmente también de cara a las filas internas, ¿no? que integran el espacio heterogéneo del Frente de Todos. Y cuando digo que ordena y marca agenda es porque creo que después del intento de asesinato y esta sentencia, ella plantea discusiones del modelo, ha planteado abiertamente que hay que discutir la nacionalización de recursos naturales como el litio, ha replanteado la cuestión de la seguridad, ¿no?, ciudadana como un eje que no puede estar alejado de las discusiones de la izquierda, de lo nacional popular en el caso argentino, y me parece que también plantea una discusión o ordena la discusión en base a las disputas electoral, fundamentalmente además las pequeñas disputas electorales por quién integra una lista al Congreso, al Senado, a las candidaturas. Creo que ella plantea, esto es un debate o es una contienda política. Evidentemente hay un plano electoral que no le vamos a rehuir, ya vendrá. Ahora mismo yo prefiero abordar esto desde lo político, y sí me parece que esto de alguna manera ha bajado la intensidad del debate de los nombres y apellidos, muy tradicional en la política argentina de cara a quién vendría. Dicho lo cual, a mí me parece que hay suficientes liderazgos, no al nivel de Cristina, pero sí en su entorno más cercano, que podrían tranquilamente ser candidatos y candidatas a la presidencia con garantías. Lo que sí es cierto es que hay un precedente que del todo no salió bien, inclusive en términos de gobernabilidad o por lo que se ha fraguado a la interna del Frente de Todos, me refiero con Alberto Fernández. Esto que ha quedado ahí como una huella, una secuela en un sector del Frente de Todos. Creo que esto lo tiene que internalizar Cristina en la toma de decisión hacia adelante, pero nombres y apellidos sí existen, desde el ministro de Interior Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, Capitanich, que es un gobernador del Chaco, del norte, pero que fue jefe de gabinete de Cristina durante mucho tiempo. Gente joven como intendentas del conurbano como Mayra Mendoza. Yo creo que hay personalidades importantes en la política argentina que salen del kirchnerismo de adentro, que han mamado y entienden ese corpus ideológico y que parece que serían competitivos electoralmente, porque sí es cierto que con los votos que tiene Cristina, hoy en día tiene posibilidades reales para poder disputar el resultado electoral del próximo año, teniendo en cuenta que la derecha argentina está muy fragmentada en estos momentos, y eso también no es un dato menor. La disputa que hay por quién será la candidatura de la derecha no está del todo saldada. Incluso existen muchos nombres que podrían atomizar el voto de ellos, y con posibilidades que el Frente de Todos con una buena candidatura pudiera ganar. Insisto, todavía va a correr mucha agua bajo el puente. Ina. ¿Qué tal, Alfredo? Un comentario breve sobre los apoyos que recibió Cristina Kirchner, tanto internamente como internacionalmente. Si hubo actos, si pronunciamientos públicos, quién se solidarizó y quién se puso de perfil, porque los silencios a veces también son más llamativos, ¿no? Fíjate que Cristina, cuando le ocurre algo a ella, inclusive yo diría que la gente que titubea un poco, que duda, que verdaderamente no suscribe sus maneras de hacer política, me refiero al interior del Frente de Todos, que hay matices y diferencias, inclusive es tan protagónica el rol de ella, que han salido todas y todos, prácticamente sin excepciones. A nivel internacional, yo rescato por el rol geopolítico que tiene Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que no mira para otro lado nunca, y además no escribe con este lenguaje plagado de eufemismo de la diplomacia, sino se moja. Y se ha mojado con Pedro Castillo y se está mojando con Cristina. Igual presidentes como Luis Arce, el presidente de Bolivia, el propio Gustavo Petro. A nivel internacional creo que el aval
en América Latina ha sido mayoritario hoy en día, con algunos silencios que siempre existen, pero a nivel interior, inclusive la sentencia y lo que contabais, esta de connivencia del Poder Judicial, mediático y económico en el Lago Escondido, hasta obligó una cosa muy particular, una cadena nacional del presidente Alberto Fernández el día después, que no ha sido además muy propenso a utilizar esta herramienta no de comunicación, y la dio el día después, siendo muy contundente al respecto para evitar cerrar lo que aquí denominan siempre mucho la palabra grieta, es decir, cohesionar mucho el bloque, y me parece significativo que hayan apartado diferencias para tener claridad que el gran enemigo en esta situación, como está ocurriendo en Bolivia, como ocurre en el Perú, como ocurre en México, como ocurre en España, está en el otro lado. Alfredo Serrano, muchísimas gracias por atender a La Base. Sigue trabajándote los programas latinoamericanos de Canal Red, que muy pronto lanzaremos. Un besito para todas y todos. Hasta pronto. Nos vamos ya. Acordaos que en cuanto termine La Base empieza en La Diana con Rubén Hood, que hoy nos va a hablar de Ana Rosa Quintana, de manipulación mediática, de trumpismo, y con la colaboración especial de Azahara Palomeque. Y nosotros nos retiramos hoy con un temazo de Trueno, con Nati Peluso. Argentina, la fuerza de Argentina está caminando a mi lado. No estoy solo, los golpes de la vida ya me tienen preparado. Y ya dentro de un ratito el partido, ya sabéis que aquí en La Base bancamos a Argentina. Hasta mañana.